¿Leyeron? Sí, profe. Bueno, para la clase de hoy teníamos dos lecturas bien disímiles. De un lado teníamos La Ibris del punto cero de Santiago Castro Gómez y de otro lado teníamos Pintores de la expedición botánica de Beatriz González. Castro Gómez se va a ocupar un poco de contarnos, ¿sí?, cómo este proyecto científico de la expedición botánica todavía arrastra las lógicas coloniales de la limpieza de sangre eh, y digamos lógicas incluso pues religiosas y lógicas que hoy consideraríamos no modernas en la expedición botánica, eh, mientras que Beatriz González se dedicará a argumentar por qué las láminas de la expedición botánica son arte, pese a estar incluidas en un estudio más bien científico. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer va a ser una contextualización un poco histórica de esta ruptura que hay en ese momento, ¿no? Estamos a finales del siglo XVIII y está cambiando la lógica, digamos, de qué es y qué no es conocimiento, está cambiando la lógica económica, donde de alguna manera este comercio que ya se había forjado desde el Renacimiento se fortalece y pues ahora con la revolución industrial pues se va a necesitar materia prima. ¿Mm? Mm, y bueno, pues aquí sería importante hablar un poco de cuál es el papel de España en, en ese momento, ¿no? España, que desde el Renacimiento había sido una potencia, de alguna manera como mantiene un poco la lógica anterior, pues empieza como a decaer. Entonces, bueno, eh, para la llegada de Mutis a Cartagena, está como rey de España Carlos III. Carlos III de alguna manera está viendo ese cambio del mundo y entonces pues empieza a hacer una serie de reformas, ¿no? Para que España pues entre en estas lógicas. Una cosa, digamos, que es importante nombrar acá es que hay un cambio en las dinastías de la corona española. Entonces, pues durante el principio del siglo XVIII, finales del siglo XVII, pues hay una pugna por la corona de España entre los Austrias y los Borbones, que finalmente van a ganar los Borbones, ¿sí? Y bueno, pues Felipe V pues va a ser el primer rey Borbón, que es el papá de este Carlos III. ¿Cuáles son las reformas que va a hacer Carlos III? Que bueno, pues es una época llamada despotismo ilustrado. ¿Por qué? Bueno, pues porque toma todas las lógicas de la ilustración en términos de hacia dónde va, digamos, el desarrollo, ¿sí? Eh, pero, pues, desde, digamos, el manejo de esas lógicas por parte de la monarquía, ¿sí? Y a partir de unas leyes, eh, digamos, no consultadas con el pueblo, ¿no? Entonces, por eso es el despotismo ilustrado. Las reformas van a ser ponerle impuestos indirectos a las actividades económicas. Eh, Se arman unos vales reales para los tiempos de guerra. Hay la creación, se crea el Banco de San Carlos. Entonces, fíjense, la creación del banco, pues digamos, es una medida muy acorde con los cambios que se están dando en Europa.
se crea la Lotería Nacional, eh, se ensancha el mercado, ¿sí? Por esto, digamos, una empresa como la Expedición Botánica, pues es buena idea, es como tiene que ver, digamos, con esas lógicas, ¿no? O sea, la Expedición Botánica finalmente lo que va a dar es materias primas. ¿Mm? Entonces, a nivel comercial, digamos, es importante hacer esa investigación. ¿Qué podemos vender? ¿No? Hay una liberalización del comercio. eh, y bueno, pues entran a hacer manufacturas, abren fábricas reales y abren más puertos, digamos que de alguna manera había dependido todo el comercio con América de Sevilla, aquí se abren 12 puertos de más. ¿Mm? Entonces, España, a partir de esas reformas, está acomodándose a estas nuevas lógicas que están andando en el mundo. Bueno, después de Carlos III vendrá el reinado de Carlos IV. Y bueno, pues digamos que para este reinado hay pues mucha turbulencia. Fíjense que inicia su reinado en 1788 y ya para el 89 se viene la Revolución Francesa. Entonces, pues esto, digamos, tiene unas incidencias para España. De otro lado, pues Carlos IV, que estaba casado con María Luisa de Parma, digamos, esta pareja tiene mucha confianza en Manuel Godoy. Y entonces, dado que a Carlos IV como que no le interesaba tanto estos asuntos intríngulis del poder, tan adeptos de esas noblezas, Godoy de alguna manera toma las riendas del del gobierno. ¿Qué pasa acá? Que con la Revolución Francesa pues hay un problema. Los Borbones pues son una dinastía, digamos, de esa nobleza francesa. Entonces pues hay intereses, digamos, eh, con Francia. Por un lado, digamos, todos los países europeos están intentando que no, como bloquear la revolución, pero España decide no entrar en en ese bloqueo de la revolución porque Carlos IV piensa que él puede salvar la cabeza, eh, pues digamos, de sus parientes. Entonces, pues él tarda, digamos, en hacerse del lado de las otras potencias europeas eh, para contrarrestar la revolución. eh, y entonces, pues, finalmente, digamos que ya queda pues, sí, ya queda como ahí en medio. Y bueno, pues de alguna manera, pues Carlos IV entonces, si bien no logra salvar a sus parientes, finalmente digamos que queda en relaciones con Francia, ¿sí? Entonces se mete en enfrentamientos bélicos que hay, eh, digamos, en este intento de expansión de la Revolución de Francia. Entonces hacen el Tratado de Aranjuez, donde se unen España e Inglaterra contra Francia. Después, digamos, viene la Guerra de los Pirineos, donde hay una ocupación de Francia sobre España, que se va a arreglar a partir del Tratado de Basilea. Eh, Después viene el Tratado de San Ildefonso, que es una guerra entre Francia y España contra Inglaterra, ¿sí? La Guerra de las Naranjas, que es España y Francia
contra Portugal e Inglaterra, donde finalmente, digamos, pierden Francia y España en la batalla de Trafalgar. ¿Mm? Bueno, entonces aparte de entrar en conflictos bélicos que finalmente no le hacen bien a España, pues también sufre de complots por parte de su hijo. Dos principalmente, uno que es el complot del Escorial, donde Fernando VII, eh, digamos, intenta que su padre abdique a favor de él. Finalmente, digamos, no lo logra y eh, termina, digamos, traicionando a todos los que lo apoyaron para hacer el complot, ¿sí? Y después de esto, pues hace el motín de Aranjuez, que digamos es un momento donde el pueblo se le está levantando a Carlos IV y entonces como que en lo que tanto Godoy como Carlos IV piensan es venirse para América, hacer lo mismo que hicieron los portugueses, ¿no? Que fue pasar el trono para América, ¿sí? Y desde allí manejar, digamos, todo el, pues todo el imperio. Y pues Fernando VII entonces lo que va a hacer es el motín de Aranjuez, donde no los deja ir para América y logra que su papá abdique a favor de él, es decir, que le ceda la corona. Entonces Napoleón se ofrece para mediar, digamos, el conflicto de España, los invita, digamos, a una reunión para ello, habla primero con Carlos IV y pues lo convence que lo mejor será que él renuncie al trono, que pues su hijo tiene más fuerza, etcétera, etcétera. Y entonces él renuncia al trono y le dice a Fernando VII que le dé la corona, que se la va a devolver a su padre y finalmente no, no se la devuelve, ¿sí? Eh, y entonces queda en el poder José Bonaparte, que es el hermano de Napoleón. Entonces todo esto está ocurriendo en el mismo contexto en el que sucede la expedición botánica. Entonces no es gratuito, digamos, que buena parte de los próceres, digamos, del grito de independencia, ¿no? De la sublevación del 20 de julio, como Caldas, como Tadeo Lozano, como, bueno, en fin, todos los de la expedición botánica estuvieran a favor, digamos, de la independencia. ¿Mm? Bueno, antes, digamos, de esas revueltas en las que participan, digamos, estos científicos de la expedición botánica, eh, pues hay otro levantamiento que va a ser el de los comuneros. Acá tenemos pues la imagen de Manuela Beltrán, que es importante para ese movimiento. Ese es el movimiento de Galán, que digamos con esta subida de impuestos que había proclamado mm, Carlos III, pues entonces toda una cantidad de comerciantes, artesanos, eh, pues se levantan. Y finalmente, pues esto termina con la decapitación de Galán. ¿Mm? Acá tenemos a los virreyes que estaban, que estuvieron a cargo del virreinato durante todo el proceso de, de la expedición botánica. Entonces, pues Mutis llega al nuevo reino de Granada como médico del virrey Pedro Mesía. Él pues estuvo eh,
digamos, muy interesado en la botánica, entonces propuso el proyecto varias veces sin lograr, digamos, pues eco de su propuesta eh, en el virrey. ¿Mm? Pero es cuando aparece el virrey Caballero y Góngora, eh, que se acepta la propuesta y el rey Carlos III entonces dirá que sí. Entonces fíjense, han pasado tres virreyes desde el momento en el que él hace la propuesta al momento en el que, en, en el que se la aprueba. Em, y pues la expedición durará finalmente hasta 1810, sí, tal vez un poquito más tarde, pero digamos que con el grito de independencia, eh, todo este, todo este material se pierde un poco. Bueno, paralelamente, digamos, en medio eh, de este ambiente político tan movido, no solamente los comuneros han intentado, digamos, eh, hacer huelgas acá y liberarse, sino que pues esto es paralelo a las reivindicaciones de Tupac Amaru, digamos, en lo que hoy es Bolivia y Perú, eh, y de José Leonardo Chirrino en lo que hoy es Venezuela. Em, entonces, pues ese es el ambiente político del momento, em, ¿sí? Con un imperio pues en decaída, según lo que ya les conté. ¿Qué está pasando, digamos, a nivel del pensamiento? Pues está, digamos, desde Inglaterra Hume, desde Alemania Kant y Adam Smith desde Inglaterra, proponiendo otro pensamiento económico. Entonces, digamos que las tanto pues el pensamiento de Hume, digamos que realza el lugar del gusto burgués, etcétera, etcétera. El pensamiento de Kant, eh, digamos que le da un lugar muy importante a la razón, ¿sí? Y pues Smith da las bases, digamos, para el sistema económico capitalista como lo conocemos hoy, ¿sí? En la ciencia, pues aparece Linneo, que va a ser central para el proceso de la expedición botánica. ¿Por qué? Pues porque Linneo lo que hace es una clasificación bien exacta y lo leyeron en Castro Gómez, eh, digamos, de los seres vivos, ¿no? Entonces, hace la taxonomía, digamos, donde separa a los seres vivos por reino, por dominio, por orden, por familia, género y especie, ¿sí? Entonces, eh, esa es una clasificación que hasta hoy en día la seguimos, ¿no? Eh, y pues va a ser de un interés especial eh, para la botánica, que es finalmente, digamos, el campo de estudio de la expedición botánica, ¿no? Bueno, entonces entremos un poco a los temas que quiere tratar Castro Gómez acá, y después de eso pasamos, bueno, ya en sí al problema de la expedición botánica. Mm, digamos aquí tomado exacto de lo que Castro Gómez o de la manera en la que Castro Gómez está introduciendo el problema de ese capítulo que leímos, ¿sí? Lo primero que le interesa es
si entre la ibris del punto cero, es decir, entre el asunto de la objetividad, el discurso aristocrático de limpieza de sangre, no existía una relación de antagonismo, sino de complementariedad con el nuevo discurso moderno de la ciencia. Sí, esa va a ser la tesis, sí, o sea que mm, no es que haya cambiado totalmente eh, digamos, la lógica, ¿sí? Al entrar este nuevo pensamiento allí, sino que las dos lógicas se traslapan y se complementan y desde ahí va a funcionar el conocimiento que se está planteando ahí. A partir de eso él se va a hacer, o sea, a partir de esa tesis él se va a hacer estas dos preguntas. La primera es qué efectos tuvo el discurso de limpieza de sangre sobre el imaginario científico de los criollos en el siglo XVIII y la segunda es eh, si lograron realizar la pretensión de colocarse como observadores imparciales del mundo en la neutralidad del punto cero o simplemente proyectaron su propio hábitus de distanciamiento étnico y social en el discurso científico, que ya pues digamos que lo que diremos es sí, evidentemente es así. El libro se llama La ibris del punto cero, eh, tomando este término de ibris que proviene del griego y que alude a una falta de control por los impulsos propios, eh, y pues como una exaltación violenta inspirada en pasiones exageradas. Entonces, asumir, digamos que, eh, pues digamos, el punto cero es ese punto neutro, ¿no? Que supone la objetividad de la ciencia. Y cuando decimos que hay una ibris en el punto cero, pues básicamente lo que diremos es que no existe tal objetividad. O que tal objetividad, digamos, más bien lo que está haciendo es poner como la visión del mundo de unos como la única objetiva, ¿sí? Sin tener en cuenta otras visiones. Aquí puse las pinturas de casta, que eran unas pinturas muy utilizadas en la colonia, para que tanto reyes como virreyes como el clero supiera, digamos, cuál era la población. ¿Mm? Pues que había en el territorio americano, saber un poco qué es lo que se está gobernando. Estas pinturas que se usaban para esto, pues habían hecho todas unas clasificaciones de las razas, tanto las que ya existían como las que empiezan a aparecer con las mezclas, ¿sí? Y pues esas clasificaciones eran jerárquicas, ¿no? Lo que tiene que ver pues con ese ideal de limpieza de sangre que de hecho es anterior a la colonia. El asunto de la limpieza de sangre aparece cuando están echando a los moros y están echando a los judíos de la península ibérica y pues pese a que había muchos que para quedarse se habían convertido, de alguna manera, pues la corona seguía, digamos, persiguiéndolo y entonces, pues esos, se armaron unos títulos de limpieza de sangre, ¿sí? Eh, a los que no podían acceder esos moros y esos judíos y que, eh, pues digamos, esa lógica va a pasar a América, ¿sí? Y entonces eh, los títulos de limpieza de sangre pues van a servir igual para excluir de derechos ciudadanos eh, a indígenas, a negros y a mestizos de toda índole. Entonces, por supuesto, digamos que en todos estos mestizajes había
pues una clasificación jerárquica. Acá tenemos pues el de, digamos, de español e India, y fíjense que había una cantidad de términos de más, ¿sí? Eh, que hoy a veces utilizamos también peyorativamente, ¿no? Como sambo, ¿sí? Aquí pues tenemos abajo de indio y cambija, eh, zambiaga. ¿Mm? Lobo, por ejemplo, también era un término que se utiliza mucho aquí en Colombia para hablar, digamos, de gente con poco estilo. Bueno, ¿por qué vemos las pinturas de pureza de sangre? Pues porque nos está hablando de cómo eh, el conocimiento, o solo se asume como conocimiento pues blanco, o el conocimiento de los españoles, ¿sí? Entonces, lo primero que nos muestra son como las descripciones de Gumilla sobre los indígenas de la Orinoquía. Bueno, y cómo Gumilla asume a los indígenas de la Orinoquía como ignorantes, eh, como inferiores, como brutos, ¿sí? Y también eh, como gente que cree, digamos, en supersticiones. Y pues hace también como, bueno, tomo esta cita, digamos, del texto de Castro Gómez, donde pues muestra que finalmente el saber, digamos, de los españoles, de los peninsulares, no distaba mucho eh, al saber de los indígenas, ¿no? Entonces fíjense en esta cita, ¿no? Tomarás la cabeza de un perro muerto que ha mucho tiempo está en el muladar y sácale el cogote de la cabeza, que viene a ser como un real de a 8 o algo más, conforme fuere el perro, y lávale con vinagre y después con mucha agua. Llévalo al horno que se tueste bien hasta que tenga el color de la canela, y pícalo después muy bien y pasa los polvos por el sedazo, y los que cogen sobre un doblón de oro, échalos en un vaso con 2 onzas de miel colada, y los tomarás 9 días, haciendo antes bastantes polvos para que no te falten, que con 3 o 4 huesos del cogote del perro, como está dicho, tendrás. Entonces, claro, ellos están cambiando su forma de ver conocimiento, pero entonces no están ah, mirando, digamos, su conocimiento anterior a la visión de Linneo, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Bueno, mm, aquí tenemos este cuadro de José Cortés y Alcorcer, quien participó en la expedición botánica, que muestra un poco también ese cambio de visión, ¿no? De ese eh, pensamiento moderno, ¿no? Del que estamos hablando con relación a las teorías de Linneo, con relación, digamos, a las nuevas visiones sobre la medicina, ¿sí? Y la visión, digamos, mágico-religiosa, ¿no? Entonces acá en el cuadro, si vemos bien, tenemos, es el Hospital de San Juan de Dios de Quito, al lado y lado tenemos las camas de los enfermos, fíjense ya con una idea de higiene, ¿no? Todos blancos, separados entre ellos, ¿no? Los hospitales en un principio no eran eh, unos lugares de ir a curarse, sino lugares de ir a morir. Entonces no existía esta eh, visión, digamos, de la higienización que vemos acá. Eh,
En la parte de abajo está la atención de las betelmitas, ¿sí? Pues de la curia en general, pues a los pobres, a los desposeídos, eh, digamos, todos los que están en penuria, ¿sí? Que hay una mezcla entre el hospital viejo, ¿sí? Que era como todo el que no tenía más para dónde ir se iba para el hospital, ¿sí? Y el hospital nuevo, que es el hospital para curar, que está como en el medio de la imagen. eh, y en la parte de arriba, pues tenemos, digamos, a los santos, a Cristo, la Virgen María, etcétera, ¿sí? Eh, digamos que será con la ayuda de ellos que se puedan curar. Entonces, fíjense que hay un tránsito entre las dos imágenes, ¿m? O entre las dos visiones más bien. Eh, bueno, acá ya yo no voy a retomar, digamos, a ninguno de los dos autores que leímos, sino voy a retomar el capítulo sobre expedición botánica de la enciclopedia de arte Salvat, donde Barney Cabrera pues habla un poco de cómo para los artistas cambió eh, la cambió la pues su lugar. Entonces ya habíamos visto y ya habíamos tenido ahí como eh, un chico, como un abrebocas sobre la importancia de los talleres, ¿no? Entonces, lo que va a explicar Barney Cabrera es que pues los artistas que trabajaban en talleres, que como les explicaba, no sé, en la clase pasada, pues o eran talleres familiares, ¿sí? O también digamos que a los jóvenes para procurarles un seguro, pues sí, una seguridad en su vida y el saber un oficio con el que pudieran mantenerse, pues los llevaban a los talleres y el maestro del taller pues se ocupaba, digamos, del vestido, de la comida, de enseñarles pues las costumbres religiosas y las buenas costumbres para la época, a cambio, digamos, de su trabajo en el taller. ¿Sí? Lo que va a explicar Barney Cabrera es que hay un cambio, eh, digamos, de ese lugar de el artista en, al llegar la expedición botánica. De hecho, digamos, el subtítulo del pedacito en el que habla de eso se llama Artesanos, Obreros, Burócratas o Artistas, precisamente pensando en ese cambio de lógica. Entonces quisiera leerles algunos apartados que nos dan como una idea de cómo funcionaba la cosa en la época. Dice, en esos talleres o tiendas como preferentemente se les llamaba, los oficiales y aprendices cumplían tareas secundarias bajo la dirección del propietario del taller, que era experto, conocedor del oficio, y precisamente como oficio, esto es, como tarea manual, vil, en cuanto ejecutada por las manos, se consideraba en términos generales la actividad de pintores, escultores, tallistas, orfebres y plateros. Los maestros estaban obligados, de acuerdo con las ordenanzas sobre los artesanos, a la manutención, vestuario y buena crianza de sus aprendices, instruyéndolos primeramente en el santo temor a Dios y después en la mecánica de su oficio. Y como reza otro artículo del reglamento dictado por el oidor Juan Antonio Mon y Velarde, ninguno podrá en lo sucesivo abrir tienda ni trabajar por sí solo como maestro sin estar examinado y aprobado por el maestro mayor o alcalde del gremio
los dos veedores examinadores. Aunque estos reglamentos fueron hechos para ordenar y reglar la actividad de los gremios artesanales en general, de zapateros, herreros, sastres, carpinteros, ebanistas, por analogía y costumbres cobijaron también o se extendieron en las prácticas, como se sucedía desde antes de que ellos fuesen dictados, a los gremios de pintores, escultores, batihojas y plateros, esto es, a todos aquellos profesionales de lo que hoy se denomina arte, denominación que para la época de la expedición botánica tenía acepción diferente, más cercana a las habilidades manuales, a los conocimientos prácticos y muy distante todavía del concepto de creación y creatividad que después ha adquirido. Bueno, entonces fíjense que, esa visión de los artistas de la colonia como autores independientes, sí es una visión, digamos, moderna. Yo pues le crearía a Barney Cabrera esto que está diciendo. Acá pues entonces pongo pintura del taller de los Figueroa, que ya la habíamos visto, pintura del taller de los Acero, que ya la habíamos visto, esta es una Virgen de Chiquinquirá, ¿sí? Y bueno, finalmente digamos también otro tipo de pintura que tiene que ver un poco también con la lectura pasada, que es la pintura ornamental que había en algunos lugares en la colonia. Esta es la casa del fundador de Tunja, que tenía este rinoceronte, que bueno, pues proviene del grabado de Durero. ¿Mm? Bueno, pero ¿cuál es el cambio que hubo, digamos, con la expedición botánica? Eh, pues que los pintores fueron contratados por la expedición botánica, ¿sí? Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que esa subordinación al maestro, pues se acaba, o sea, hay un cambio de un trabajo colonial a un trabajo moderno, ¿sí? Ya estos pintores, o sea, ya esta gente pues va a los talleres a mirar a los mejores pintores que tienen los talleres y los sonsaca de los talleres para llevárselos para la expedición botánica. Entonces, bueno, pues también otra cosa que sucedió pues fue que se armó la primera escuela, que digamos es una escuela que dista mucho de lo que pensaríamos de una escuela de arte en otro terreno, porque aquí pues la idea es que esta gente pues aprenda a pintar, sí, como lo necesita la expedición, e incluso pues digamos aquí Barney Cabrera habla de cómo pues incluso algunos pintores, digamos que se levantaban mucho de la silla, fueron amarrados de la silla a la silla para obligarlos a tener una disciplina. Bueno, otra cosa que nos explicaría Barney Cabrera es que el pago de los pintores no era para todos el mismo, se le pagaba más a los pintores españoles, entonces en un punto dado se decidió pues ya no traer pintores de la metrópoli por un lado, pues porque salían más caros y por otro lado, porque muchos de ellos no lograban ambientarse, digamos, a las condiciones del trópico. Se pagaba más a los coloristas que a quienes pintaban en blanco y negro. eh, y también muchas veces el salario variaba según el tamaño de la lámina. Entonces fíjense que pues me interesa también ponerles este punto de vista porque es exactamente el contrario a Beatriz González, ¿no? O sea, ella lo que dice es, no, ellos firmaban las láminas porque Muti sabía que esto era arte. Sin embargo, cuando uno busca las láminas, se encuentra bastantes láminas sin firma. Entonces, pues me interesa dejarles ahí la pregunta, ¿sí?
Lo que podríamos argumentar acá es que, bueno, pues estas láminas tienen una utilidad científica. Entonces, este trabajo de pintura, que es muy bello, que es muy bueno técnicamente, que es descriptivo, que además también tiene, digamos, un lugar, mm, digamos, importante para la experimentación, para conseguir los matices y los colores de las flores, es arte o, o pues es un producto netamente artesanal. O si tiene sentido, entre otras también, esta distinción entre arte y artesanía no tiene un poco que ver también con lo que con lo que nos señala Castro Gómez sobre esa ibris del punto cero, ¿no? Y sobre qué es válido y qué no es válido según quien lo haga. Mm, bueno, siguiendo con el tema de la expedición, pues ya voy a mostrarles algunas de las pinturas de la expedición y algunos de los personajes de la expedición. Entonces, un pintor importante va a ser García del Campo. Aquí tenemos este retrato de Mutis, ¿sí? Acá tenemos un otro retrato de Mutis de Salvador Rizo, ¿sí? Mm, Fíjense que lo representa como, pues, como un busto, ¿sí? Con la flor alrededor y con todo lo que, eh, digamos, mostraría su lugar de científico y su lugar de intelectual, ¿no? El mapa mundi, diversos libros, una lámina de la flora, em, instrumentos de medición, ¿sí? Y bueno, algunas de las láminas que encontré con autor, como pues esta de Salvador Rizo, esta otra también, nuevamente Salvador Rizo. ¿M? Acá pues tenemos un retrato de Mutis de Rizo, ¿sí? Bueno, digamos ya el contexto de acá, pues esta es la Bogotá de la época, aún con mercado en la plaza central, eh, sí, y esta es la Bogotá vista desde, desde el oriente, ¿no? O sea, aquí está Monserrate, ¿sí? Mm, Otra cosa importante es pues la creación del Observatorio Astronómico de Mutis, eh, que bueno, pues la casa de la Real Expedición Botánica pues fue demolida y lo único que aún queda es ese observatorio que queda dentro de los jardines del Palacio Presidencial, ¿sí? Em, Aquí nuevamente Pablo Antonio García del Campo, con este homenaje a un sacerdote. eh, Otro retrato de Mutis por García del Campo. ¿M? Una lámina de García del Campo. Otro pintor importante va a ser Javier Matiz. Eh, digamos, una cosa importante del texto de Beatriz González es que ella sí hace el rastreo de todos los que participaron. Entonces, en ese sentido me interesaba también ese texto, ¿no? O sea, porque, mm, digamos, al haber tantas láminas, digamos, sin firma, ¿sí? El rastrear a esos pintores, pues fue un trabajo seguramente muy, muy arduo.
Bueno, acá tenemos, esta es atribuida a Matisse, no sabemos si realmente es de él. Esta también es de Matisse. Aquí Sebastián Méndez eh, y Pablo Caballero. Hay como muchos otros pintores, lo que es difícil, digamos, es rastrear la imagen exacta, ¿no? Eh, bueno, esos son como los de acá. Hay la escuela quiteña de pintura es súper importante, por tanto muchos de los pintores de la expedición van a ser quiteños. Estos son pues algunos de los cuadros de la escuela quiteña. Esta es una Virgen de la Apocalipsis, fíjense que está sobre el pecado, ya habíamos hablado del pecado y las serpientes. Otra cosa es pues como la circunferencia, que era como lo que mm, representa en la pintura religiosa la tierra, ¿sí? Entonces, pues aquí está esa iconografía, fíjense que esta virgen está sobre la luna, sobre la serpiente, sobre la tierra, entonces está como sobre tres iconos que están relacionados con el pecado, pero pues ella está muy tranquila porque es la salvación, ¿sí? Y aquí, bueno, otra pintura de casta de la escuela quiteña, aunque parece que no es de casta, sino que retrata a una señora principal y a su esclava. Entonces, eh, Cortés y Alcocer, que es el que vimos con el hospital, eh, con el hospital de San Juan de Dios de Quito y las hermanas betelmitas, y su hermano Francisco eh, Cortés y Alcocer y Antonio Berrío Nuevo. Y aquí, pues fíjense que finalmente las láminas que uno encuentra con mejor resolución son aquellas que no están firmadas. ¿Mm? Mm, bueno, por la época, digamos que no solamente está la expedición botánica preguntándose, digamos, por la naturaleza del nuevo reino de Granada. eh, hay otras expediciones andando al mismo tiempo, precisamente pues en búsqueda de esto que Castro Gómez nos cuenta, y es como pues dos cosas. De un lado, pues una legitimación científica, ¿sí? Eh, de parte, digamos, tanto de España como de los criollos mismos. eh, y de otro lado, pues la necesidad, digamos, de el Imperio Español de participar en, pues, en el comercio internacional a partir de estas riquezas del territorio. ¿M? En México, pues estaba este señor que era Tadeo Ortiz, eh, que hizo expediciones, eh, bueno, similares, mm, tal vez más interesado por, digamos, por, por cierta etnografía, ¿sí? Eh, y bueno, pues una expedición también muy famosa que, digamos, viene de otro lugar, pero pues que necesitó el permiso de la corona española, es la de Alexander von Humboldt, que mm, además mm, de hacer como un estudio botánico, también va a ser eh, un estudio geográfico, un estudio también de la fauna. ¿M? Y también tendrá su propia escuela de pintura. Bueno, acá está este retrato de Humboldt y de Bonpland, que es un retrato muy famoso, pero que sin embargo no se lo atribuyen ni siquiera ni anónimo. Em,
en el que está Humboldt con Bonpland en una cabaña en medio de la selva. em, que hay todo un mito acerca de que el cuadro a Humboldt no le gustó, que porque los instrumentos que están sobre la mesa no corresponden a a los instrumentos utilizados. Entonces, eh, de alguna manera lo que vemos es que la pintura de la expedición de Humboldt, pues en este caso, esta se hace después. Los paisajes de esta escuela de Humboldt, pues tienen esta particularidad, digamos, de mostrar de alguna manera mm, el paisaje en sí. Fíjense que lo otro es pura ilustración más como de la planta. Y aquí pues es importante el contexto. Aquí hay nuevamente el personaje, digamos, occidental que está ahí es Humboldt. Hay muchos retratos de Humboldt hablando, digamos, con lugareños, ¿no? De los espacios que recorrió. Mm, un, un motivo que se repite bastante en, en esta iconografía que viene de la expedición de Humboldt va a ser el salto de Tequendama. Entonces acá tenemos este grabado em, que ilustra pues esta publicación de Humboldt que no voy a ser capaz de pronunciarla, así que ustedes leerán, le preguntarán a Google cómo se pronuncia. ¿Mm? Acá, digamos, este es un cuadro eh, importante de la colección del Banco de la República, que es el Páramo de las Papas. em, ¿Y por qué, digamos, causa cierto revuelo? Pues porque fíjense cómo las montañas son, están siendo retratadas, digamos, a la manera de las montañas europeas, ¿sí? Entonces, em, digamos que, pues hay esa, sí, como esa visión del paisaje, ¿no? Em, donde se asemeja, digamos, aquí nunca hay picos triangulares, acá los picos de las montañas son redondas, por lo menos en Colombia, que es donde queda este páramo de las papas. Y bueno, pues la escuela de Humboldt va a tener influencia en pintores posteriores, que bueno, pues no es de, no es de, mm, no es de extrañarse, puesto que estos pintores están en una empresa similar a la de Humboldt, pero ya en la República, que va a ser la comisión coreográfica, que es esta comisión, digamos, encargada, Agustín Codazzi, para levantar los mapas del territorio, ¿no? Y pues se aprovecha también para hacer un estudio etnográfico de las gentes. eh, bueno, vamos a hablar un poco nuevamente de ella la próxima clase. Mm, Acá tenemos a Groth que también participaba, aunque este no es un cuadro de la expedición coreográfica, también participaba de la expedición coreográfica. Entonces fíjense cómo pues siguen esa visión de la escuela de Humboldt de hacer estos mm, paisajes, pues sí, estos paisajes, no sé, mm,
como con línea de horizonte, eh, como que muestran un territorio amplio, ¿no? Bueno, estas expediciones, tanto la botánica como la de Humboldt, como la coreográfica, van a ser importantes como referentes al arte contemporáneo, porque pues los artistas contemporáneos tenemos preguntas, eh, digamos, en relación mm, precisamente a lo que eh, está señalando Castro Gómez en, en el capítulo que leímos, ¿no? O sea, en esa visión de la inferioridad eh, que es una visión, digamos, trasplantada al hoy en día, ¿no? O sea, es decir, mm, de cualquier manera, digamos, ir a un país del primer mundo de entrada nos pone en el lugar de latinos, ¿sí? O en el lugar de sudacas, o en, digamos, lugares en los cuales no es fácil nuestra legitimación. Entonces, eh, hay preguntas sobre ello en el arte contemporáneo. Y hay preguntas sobre ello desde el arte moderno. Ya veremos más adelante, digamos, el movimiento antropófago. Acá tenemos pues un fotograma de un video de José Alejandro Restrepo eh, sobre el paso del Quindío y sobre estos cargadores, ¿sí? Y un grabado, digamos, que es parte de estas expediciones, un poco hacen la pregunta, ¿no? O las preguntas que uno se puede hacer es, bueno, ¿por qué uno carga al otro? ¿Sí? Eh, entonces, de alguna manera, pues como que el europeo diría, no, pues porque es peligroso y el tipo conoce el territorio, ¿no? Que es un poco también preguntas que podríamos hacernos hoy, ya no en cuanto a expedicionarios, sino en cuanto a deportistas, ¿no? Fíjense que eh, el cuento de hacer cima en el Everest es súper difícil y que lo logran pocos y que fulanito fue el primero que llegó y que, eh, bueno, en fin, lo cierto es que pues esta gente sube acompañados por los Sherpas. Entonces, ¿cuántas veces ha hecho cima un Sherpa? ¿Sí? Y sin embargo, pues es el blanco europeo el que de alguna manera tiene un reconocimiento por ello. Acá tenemos la Musa Paradisíaca. Esta es una obra icónica del arte nacional, incluso cuando cumplió 20 años de haber sido realizada, mm, se hizo una exposición solamente sobre ella. Pues esta obra parte de una investigación muy juiciosa de José Alejandro Restrepo eh, sobre, sobre el banano, sobre la iconografía del banano. Entonces, pues esta es como la instalación, pero hay más piezas. Hay pues una pieza es como todo el trabajo de archivo y la otra pieza pues es, creo que es un grabado de Price, lo que se encontró José Alejandro Restrepo, donde está la planta del banano, que además debo decirles no es americana, es africana, y una mujer como una mulata debajo de esa planta, y el grabado se llamaba Musa Paradisíaca. Cuando José Alejandro, pues que le pareció interesante el asunto, se da cuenta que Musa Paradisíaca es el nombre científico del banano, pues entonces empieza, digamos, a cuestionarse ese lugar de la ciencia, ese lugar de la taxonomía, ese lugar del conocimiento, digamos, eh, que empieza a ser válido
desde ese siglo XVIII. Em, entonces, bueno, la parte relacionada con el archivo, pues ahí lo que él va a hacer es agarrarse todas las noticias y todo lo que encuentra relacionado con el banano, ¿sí? Eh, Noticias antiguas, noticias viejas, noticias de prensa, noticias de televisión, todo lo que encuentra, incluso publicidades, ¿sí? Entonces es un archivo extenso. Y con el archivo de video, lo que va a hacer es ponerlo en esta videoinstalación. Entonces la videoinstalación consta de estos racimos de plátano que cuelgan desde el techo, ¿sí? Y en la parte de abajo donde está la flor, eh, cuelgan, eh, digamos, los televisores sin su carcasa, ¿sí? O sea, eh, esto que vemos acá son televisores sin carcasa y los circulitos del piso son espejos donde podemos ver lo que está pasando en el televisor. Son todas noticias de la época en la que se hizo la obra, los años 90, donde había una violencia bastante extendida en la zona bananera del país. Entonces se producían constantemente noticias sobre esta zona y entonces José Alejandro pone esas noticias y la noticia y lo que está en esas pantallas solo lo podemos ver a través del espejo del piso, lo que nos obliga, digamos, a cambiar las posiciones del cuerpo para poderlo ver. Otra cosa, digamos, que es importante es que la instalación es oscura y entonces estos racimos pues de alguna manera son como unas sombras, ¿no? Como unos cuerpos colgantes. Eh, sí, podrían asemejarse pues como a, pues sí, como a cuerpos humanos. Y pues el banano se va pudriendo. Entonces, si uno ya entra al segundo o tercer día, pues la instalación tiene un olor particular, ¿no? Entonces, fíjense que son una cantidad de elementos que se ponen en tensión finalmente para hablar de de las múltiples violencias, ¿no? Una violencia epistémica, ¿no? De quién nombra a quién, de cómo se nombra una planta, ¿no? Eh, desde la exotización de las mujeres racializadas, eh, de los significados del banano, digamos, en la industria de la publicidad y demás, que tienen que ver más que todo como nuevamente con exotizaciones diversas, eh, y pues de la cantidad de noticias violentas que hay en relación al banano. Eh, bueno, acá tenemos nuevamente a José Alejandro Restrepo con el cocodrilo de Humboldt, no es el mismo cocodrilo de Hegel. Eh, Restrepo, digamos que aquí está tomando una discusión que se da entre eh, estos dos autores con relación, eh, digamos, a las visiones sobre América, porque eh, pues de alguna manera eh, lo que se está planteando, pues es como que todo lo de América es más chiquito, es más pequeñito, es más, sí, es menos, o si es grande, o si es, sí, entonces es muy salvaje, ¿no? Entonces, digamos sobre estos mitos de lo grande y lo salvaje, o de lo pequeño e inferior, eh, pues hay un texto que habla de un cocodrilo de 25 metros. Acá pues digamos los numeritos que vemos en la pared están marcando los metros, y hay dos televisores incrustados en la pared,
uno que tiene la cola del cocodrilo y el otro tiene el ojo del cocodrilo. Aquí está. Eh, este, este grabado también digamos que muestra un cocodrilo monstruoso. Es parte, digamos, de la exposición en la que se mostró la pieza por primera vez. Mm, bueno, acá tenemos Echando Lápiz, que es un proyecto de Manuel Santana, de Graciela Duarte, en el que han trabajado varios años, en el que se hacen expediciones botánicas por las especies de los jardines de los barrios de Bogotá. Entonces, pues la gente eh, pues que se une a estas expediciones desde su conocimiento básico del dibujo empieza a retratar las plantas que lo rodean. Entonces, de un lado es un eh, ejercicio, digamos, de observación, de otro lado es un ejercicio de dibujo y finalmente pues también es un ejercicio, digamos, de un acercamiento sensible a, a esta naturaleza que ya no es la naturaleza, mm, sí, ya no es, o sea, es una naturaleza intervenida, ¿no? Em, que nos rodea en la ciudad. Eh, Hay publicaciones sobre Echando Lápiz si les interesa, porque de alguna manera también este proyecto tiene como un anclaje pedagógico. ¿M? Aquí, bueno, Nueva Fauna y Flora de Santa Fe de Bogotá era un proyecto de Fernando Escobar, que salía a partir de sus clases. Entonces, esto era una electiva que se daba en mi universidad, donde lo que proponía Fernando Escobar era mirar productos culturales, ¿sí? Observar, digamos, la manera en la que la gente hace eh, arte, pues que no circula por las galerías, que no circula por los museos, que no circula eh, digamos, por los lugares legitimados por el campo. ¿M? Y también estaba formulado de alguna forma eh, como una expedición, ¿sí? Aquí digamos que no íbamos de expedición todos a mirar las rarezas del mundo, sino que la idea era como afinar la mirada en el propio barrio, en el propio entorno, ¿sí? Para ver estos productos culturales. Escobar, pues, em, proponía fauna y flora un poco como anclaje a estas exposiciones, a estas expediciones decimonónicas, eh, pero pues la idea no estaba relacionada con la flora y la fauna, sino con las representaciones que se hacen desde la cultura popular y finalmente pues nosotros hacíamos mapas diarios de campo y tomamos fotografías de estos productos y finalmente eh, el proyecto funcionaba como una estrategia de que estos productos culturales eh, pudieran entrar a los espacios de legitimación del arte como una especie de pregunta por esas diferencias también entre arte y artesanía. Em, Acá tenemos Alberto Baraya que hace una expedición similar, pero entonces él va a estar interesado eh, en la cantidad de producción de flores artificiales
que estaban en venta en el momento en Bogotá. Entonces hace un herbario pues grandísimo, realmente es muy grande, em, digamos con las características que nos dejó eh, como herencia la expedición botánica, que de hecho pues en mi época en el colegio aún se usaban, o sea, cuando yo pasé por la taxonomía eh, de Linneo, por allá como por quinto de primaria sobre plantas, me pusieron a hacer un herbario eh, y tocaba eso, pues pegar la flor, pegar cada pétalo y explicar cuáles eran, digamos, según lo que habíamos aprendido, ¿sí? Cuáles eran pues las partes de esa flor. Aquí, digamos, en la forma de exposición, si se, no, si se dan cuenta, en la esquina derecha hay unos archivadorcitos. En esos archivadores está, digamos, todo el ejercicio de taxonomía que hace Baraya eh, en esa obra. Y bueno, pues hasta aquí la clase. Em, Nos vemos entonces en Teams para las preguntas y demás.